Bueno, le damos las gracias a nuestro Padre Santo por darnos siempre la posibilidad de poder estudiar la palabra. Esta semana venimos con un tema súper importante y es qué define nuestra identidad. Y venimos hablando por varias semanas sobre nuestra identidad. La semana pasada estuvimos hablando sobre soy israelita, qué significaba eso, la primera semana hebreo. Y hoy vamos a enfocarnos, después de una introducción, sobre si lo que es ser judío. Eh, el confundir estos nombres, hebreo, israelita y judío, nos lleva a nosotros a no tener una buena interpretación del término como tal. Ya hemos hecho anteriores videos explicando lo que es hebreo y lo que significa israelita. Esto nos puede ayudar, entonces, si tenemos bien claro las cosas, nos puede ayudar a definir nuestra identidad, a definir nuestra identidad. Decimos en el comienzo de estos videos que en Abraham se inicia el término hebreo, sabiendo que la genealogía de Abraham hay uno de sus parentela que es Eber, pero cuando se habla ahí el término hebreo significa el que cruzó no solamente físicamente el río Éufrates, sino que también es considerado el que cruzó o pasó un un sistema idólatra a un sistema de un solo Elohim. Entonces veníamos a decir en ese tiempo que él era como él era un extranjero, se convirtió como en ese forastero espiritual que andaba caminando de acuerdo a una promesa que se le fue dado y él decidió moverse a un sistema diferente. O sea que ese hebreo no es, esa palabra hebreo no es refiriéndose a un pueblo que estaba establecido como una nación o con leyes y un gobierno y todo lo que tenga que ver con el gobierno, no. Hebreo entonces llegamos a descubrir que era una condición de vida de la cual Abraham decidió dejar todo lo de atrás y, continuar hacia adelante con unas instrucciones que le fueron dadas por Yahweh y dejar una manera de vivir. Ahora, el cambio de vida, nosotros hoy lo llamamos santo o separados cuando nos movemos de las tinieblas a la luz. Entonces, decimos que estas personas que eran hebreos, pues no tenían como una nación, sino que ellos eran nómadas. Eran peregrinos que caminaban con una promesa. O sea, no se puede reducir a los hebreos a un a una etnia o decir, estos son un pueblo, los hebreos, no necesariamente. Pero la diferencia del hebreo es que ellos portaban la promesa, porque la promesa fue dada a Abraham y de Abraham el padre le dijo, haré de ti una gran nación y comenzó todas estas personas a caminar en el desierto. Entonces, este término de hebreo aparece con Abraham. Entonces, después nos movimos la semana pasada a hablar sobre el término de israelita. Este término viene después con la descendencia de Abraham, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham nos marca la Torá que le llaman, a él le llaman, la primera vez le llaman hebreo, después decíamos que a José le llaman también el joven hebreo y a Moisés le llaman el hebreo. Entonces vemos de que el término hebreo es antes de lo que se habló de la construcción del tabernáculo, es mucho antes de la construcción del templo, mucho antes de la división del reino, el término hebreo.
Entonces conectábamos que el hebreo es una manera de vivir. Ahora vemos entonces que sus descendientes se multiplican y a partir de Jacob, eso hablamos la semana pasada, se comienzan a llamar a a él, a Jacob le cambia el nombre de Israel, que significa el que prevalece. Entonces ya pasamos de ser forasteros espirituales o hebreos con una promesa y caminando en esa promesa, y ahora íbamos a tener una identidad, y esta una identidad no individual, sino colectiva, que poseía entonces una historia y un territorio que también se había prometido. Entonces, esta emuná, esta fe, estaba entonces basado no en algo personal, o sea, el israelita, sino que estaba basado en algo nacional. Ya entonces, sí, los israelitas tenían una estructura, tenían una organización y tenían un propósito. No es solo entonces pertenecer a una tribu el que te hace israelita. El que te hace israelita es saber que tienes la responsabilidad de lo que serían como israelitas llevar entonces ahora una herencia y un destino profético que se le fue dado a Abraham. En Abraham se le prometió a Abraham una gran nación y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. No todos, o sea que todo este recorrido que hicieron ellos, hablábamos la semana pasada, que salieron desde el Egipto y el caminar, fue moldeando a los israelitas, y vemos que no todos los israelitas, de acuerdo a lo que leemos en la Biblia, en la Torá, no todos los israelitas tenían la conversión o perseveraban digamos, en el contexto de lo que significa la palabra hebreo. Muchos de ellos eran completamente idólatras y nada que ver con hebreo, de acuerdo a lo que hemos nosotros aprendido qué significa hebreo, que se separaban. Porque hebreo significa mantenerse alejado del pecado. Entonces, Israel, hebreo o judío no son sinónimos, ¿eh? Vamos al concepto del término como tal. Hebreo, israelita o judío no son sinónimos, porque usted puede ser un israelita que sea ateo y se esté involucrando con la idolatría, no es hebreo, ¿eh? El hebreo israelita es aquel israelita que se separa para Yahweh. Entonces, israelita desciende de Jacob y ellos forman un solo reino. La división de este reino lleva en sí mismo muchos conflictos entre los dos reinos que se pueden leer en la palabra de Dios, de acuerdo a la historia. Se fue el reino del norte, el reino del sur, y esas cosas de la división del reino y lo que estoy hablando así superficialmente, muchos hermanos en la fe cristiana no lo conocen. Los creyentes en Yeshua, esta información no ha sido llegada o no se la han dado o a ellos no les interesa. No conocen esa historia. Y es por eso que los hermanos Yaudín, todas las personas que nosotros conocemos, ellos se equivocan cuando lo miran a uno y piensan que uno es judío, hablándolo en el contexto de la línea que vamos a conocer ahora de lo que significa ser un judío. Ok, nosotros sabemos, para que recordarlo, en el norte estaba Asiria, llegó y se los llevó a ellos el rey asirio Salmanasar, y quien terminó esa obra fue el rey Sargón II. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 14 al 20. Entonces, llega la dispersión del norte por el pecado, y de igual manera también el reino del sur es llevado al exilio.
Eso lo podemos leer nosotros en el libro de Reyes. Hoy vamos a hablar entonces del término judío. Judío. ¿Cómo surgen los judíos? ¿Cómo nacen los judíos? Entonces, los judíos, no todos, no todos los judíos son israelitas. Ellos vienen de una de las 12 tribus de Israel, que es Yahudá, como etnia. Pero, ¿por qué todas las personas piensan que a los israelitas se les debe llamar a todos judíos? Y muchas veces eso es lo que causa que se nos acuse a nosotros de ser judíos, ¿eh? No solamente por el vestuario que usamos, sino también por las palabras que hablamos, por el idioma. Ante los ojos del mundo, los judíos se representan como el pueblo de Dios o el pueblo de Elohim. Sabemos nosotros entonces que la división del reino del sur sucedió mucho más después que el reino del norte. Aproximadamente el reino del norte se viene y le dan, los llevan exiliados como en el 722, 721 antes de la era cristiana aproximadamente. Y el reino del sur estaba más o menos que está conformado por Judá y por Benjamín y parte de la tribu de Leví. Ellos estuvieron firmes durante mucho tiempo más y ellos fueron aproximadamente en el 587, 586 antes de la era cristiana, ellos fueron exiliados a Babilonia. Pero ellos resistieron más tiempo y fue el tiempo donde surge esta identidad judía ligada a la geografía y al templo, porque eran los únicos que estaban ahí en Jerusalén. No nos olvidemos que el reino del norte ya había sido dispersado y el reino del sur todavía se mantuvo en Jerusalén porque allí era la capital, en Jerusalén. Entonces, con el tiempo, este nombre de judío pasó a significar el que se mantenía fiel a los mandamientos y al templo. En medio de la dispersión, con el exilio que le hicieron a los del sur, que estaban no solamente Yahudá, sino Benjamín y parte de Leví, con el exilio, esto tomó más fuerza todavía. Y lo podemos ver en la Biblia, leerlo. Tomó más fuerza, ¿por qué? Porque ellos se mantuvieron firmes al mandamiento, a la tradición, a la lectura. Y entonces ellos allá, en ese espacio de Babilonia, los vieron como un pueblo distinto. Aunque estaban en tierras ajenas, ellos seguían siendo fieles en muchas cosas. Entonces vemos cómo cómo la identidad hebrea espiritual, hebrea del cambio, se pasa entonces a a la identidad israelita que está conectada como con lo nacional, no con algo íntimo, sino con algo nacional por las tribus. Esto abre la brecha a una identidad religiosa y cultural, no solo como expresaba su fe, sino que conservaban sus raíces donde estuvieran ellos. ¿Eh? Y lo podemos ver en ejemplos como los tres jóvenes hebreos, Daniel, que ellos mantenían siempre diciendo, nosotros no nos vamos a apostar ni a doblegar a ninguna. Así estuviéramos en la dispersión, vamos a mantenernos firmes al Elohim del Dios, al Elohim vivo, poderoso, al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos no se iban y se postraban como hicieron el reino del norte,
que se postraron y se profanaron. Ellos también hicieron idolatría. Eso no estoy diciendo que no. Pero vemos registrado que estas personas se mantenían firmes y eso causó de que después permitieran que ellos regresaran por le veían ese anhelo de mantener y esa fortaleza en lo que creían, que fue terminándose el exilio, proféticamente hablando, 70 años después, regresaron, no todos, pero una gran parte del exilio babilónico. O sea que este pueblo, Yaudín, judío, que se mantuvo más tiempo y formó este nombre como tal, a ellos no le importaba la opresión que estuvieran recibiendo de los pueblos donde estuvieran. Entonces, ese término con el tiempo de judío o yaudín o judío se comenzó también a usar con fines políticos y raciales, generando entonces una persecución, prejuicios y distorsión de todas las cosas. No todos los judíos que se identifican como tal, no todos los judíos que se identifican como judíos son de Judá. Hoy en día nosotros vemos que existen muchos judíos, pero cuando usted analiza, vienen de diferentes tribus, pero como le expliqué ahora, se mantuvo ese nombre judío. Por eso hoy usted, todo el mundo le pregunta, y todos en Israel son judíos. Conectado no a una etnia como tal, sino a una creencia religiosa, porque eso fue lo que mantuvo vivo todo. Entonces, encontramos nosotros los sefarditas, encontramos los askenazis y otros grupos que se denominan judíos, pero no son judíos, no son judíos. Entonces, al no todos ser judíos como tal, entonces esto complica un poquito las cosas. Si se resume todo en un pueblo que se llama judío y si se resume todo que todos son judíos, entonces diciendo eso, que todos son judíos, y yo he escuchado personas que dicen que el judío, el israelita, el hebreo son lo mismo. Si nosotros decimos que todos son judíos, entonces se va a borrar unas identidades que se encuentran en la palabra, unas identidades completas de pueblos, de otras tribus que están todavía dispersas y muchas también han regresado. El mismo Sheliach Shaul Pablo reconoce su herencia porque él dice que él es de la tribu de Benjamín. O sea, él mismo dice, soy de la tribu de Benjamín, fariseo de la tribu de Benjamín. O sea, todos o la mayoría pensamos que la Biblia o la Torá habla solo a los judíos. Si usted encuentra personas hoy en día que dicen, no, es que la chaval de los judíos, que los mandamientos son para los judíos, que la fiesta es de los judíos, porque todo esto se genera en la mala interpretación del nombre como tal judío. Eh, que Abraham era judío, que los judíos pasaron el Mar Rojo. Los judíos pasaron junto con las otras tribus, pero el término como tal no se puede utilizar independientemente de las otras tribus. Entonces vemos que esta confusión de pensar que estos tres términos son iguales se ha alimentado por tradiciones, se ha alimentado por política y por muchos intereses propios. Por eso distorsionan completamente el mensaje bíblico. Lo distorsionan completamente porque no saben, las personas que están fuera no saben qué. Y si nosotros no sabemos qué somos, les ayudamos a que ellos mantengan más confundidos qué somos nosotros. Nosotros sabemos que en 1948 se crea el Estado moderno de Israel y se estrella como solo Judá, como Judá prácticamente fue el que estuvo y permaneció visible
Todo el mundo veía a los judíos en las iglesias, en las congregaciones, en las sinagogas, en todo lugar, como veían solo a los Yahudim visible. Entonces el reino del norte estaba disperso, entonces desaparecido, está regresando ahora. En aquel tiempo regresaron unos cuantos, pero el mismo apóstol o Sheliach Jacob, él siempre le escribe y vemos que muchos de los discípulos le escribían a las 12 tribus dispersas de la casa de Israel. Muchos regresaron, pero muchos todavía estaban dispersos y todavía están hoy en día dispersos. Entonces, ¿esto qué crea? Una confusión hacia las personas. Por esto es la necesidad que ha llegado a nosotros de, de que nosotros podamos adquirir y definir cuál es nuestra identidad, pero no tanto así regida o dirigida por una etnia, sino más bien nuestra identidad con el cual nosotros hoy en día contamos. Nosotros sabemos que ahora Yeshua HaMashiach nos ha hecho a nosotros, nos ha injertado. ¿Sí? Porque en Abraham serían injertadas, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y es por medio de Mashiach. Entonces hay una identidad o hay un pacto que supera todas estas confusiones y es el pacto dado por Yeshua, nuestro Mashiach. Entonces podemos nosotros ya saber lo que es un hebreo y nos vamos ubicando. ¿Qué es el israelita? ¿De dónde sale? Y nos vamos ubicando que hay israelitas que no son hebreos. ¿Y qué es Yehudí o judío? Y nos damos cuenta que no todos los judíos son israelitas, pero que, perdón, que no todos los judíos sí, no todos los judíos no son hebreos, porque el judío que no se aparta de la idolatría y no sale a la luz, no se puede decir que es hebreo, porque hebreo es el término de aquel que cambia, que pasa al otro lado. Israelita es el término nacional que tiene que ver con todas las tribus. Y Judá está relacionado con una de esas tribus israelitas. Entonces, ellos sí podemos decir que los Yaudín son de la tribu, de una de las tribus de Israel, pero no todos los israelitas son judíos. Los judíos están ahí, están en una de las tribus de la casa de Israel. Pero la identidad que nosotros buscamos hoy va mucho más conectado que con un grupo de una etnia o con o con la sangre. No es que yo soy judío y si alguien tiene la sangre, el ADN de Yahudá, y se va a encontrar que sea de Rubén o del que sea, está bien. Pero nosotros ya por medio de Mashiach no necesitamos tener esa garantía que mostrarle a los demás que yo tengo esta identidad porque soy de sangre judía o alguna forma así. Nosotros, aún sin ser judíos como etnia, o sea, si yo sé que yo soy, mi mamá es judía, entonces yo sé más o menos que yo soy judío. Si mi mamá es judía, es de la tribu de Judá, pero como esto se ha perdido, no se sabe si es de la tribu de Rubén, si la mamá mía es de la tribu de Leví, si la mamá mía es de... Entonces, si yo puedo determinar bien mi ADN, mi sangre, y conectarlo, pues amén. Pero nosotros, aún sin ser judíos o llevar la sangre directa, la palabra, la palabra nos muestra que podemos ser parte de este pueblo escogido. Entonces, la palabra determina que los que tenemos la misma fe de Abraham son considerados hijos espirituales. Entonces, lo que define la identidad delante de Elohim no es que tu etnia seas un judío, sino tu emuná, tu fe, como lo dice Gálatas 3:7 y Gálatas 3:29, que lo leyeron al principio de este estudio, se leyó por la hermana Lisa. Dice en 3:7, sabed por tanto a los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, la idea de familia espiritual, ¿existía alguno de no del pueblo físico que hoy en día
se llaman gentiles los que no son del pueblo de conexión etnia ni de sangre, son los gentiles, se conocen como tales en la Tanaj, pero también en la Tanaj o en el, el Viejo Testamento conocemos nosotros muchos que eran gentiles, que no eran del pueblo, pero que fueron injertados como Raab, como Ruth, que fueron adoptados en la familia de Israel, al igual lo que dice Romanos 11, del 17 al 20. Lo más importante es el linaje espiritual. Eso lo vemos en lo expresado por Yeshua. Cuando usted mira allí en el libro de Romanos 11 está hablando del injerto del olivo silvestre y el olivo natural. En el libro de Johanán o Juan, capítulo 8, 32, 30, 41, hay unas conversaciones ahí y Yeshua termina diciéndole a ellos que el padre de ellos es el adversario de Hasatán. Ellos decían ser hijos de Abraham, ellos. Pero lo que pasa es que usted llamarse ser hijo de Abraham y llamarse ser hijo de Abraham conlleva a una manera de vivir de Abraham. Al usted llamarse ser hijo de Abraham, lleva encima una responsabilidad de vivir como Abraham vivió, como un hebreo. Entonces Yeshua, usted lo puede leer en su casa en Juan 8, del 32 al 44. Yeshua les estaba diciendo, si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de él harías. ¿Sí ve? O sea, el término de Abraham conectado con hebreo necesita una manera de vivir, no simplemente que usted se llame, o sea, usted hoy se puede llamar usted hebreo, se puede llamar israelita, o se puede llamar lo que quiera, pero eso carga en sí una responsabilidad grande. Y lo estaba diciendo Yeshua, ustedes pueden llamarse hijos de Abraham, pero si ustedes fueran así, las obras de él harías, pero ahora procuran matarme a mí, dice Yeshua. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim, ¿no hizo esto Abraham? Vosotros hacer las obras de vuestro padre y vuestro padre es el enemigo. Nosotros vemos aquí en el libro de Romanos 9, que quisiera leérselo ya para ir dándole ya más o menos finalización a este estudio. En el libro de Romanos, capítulo 9, y vamos a leer del 1 al 8. Colócale mucho cuidado cómo vamos resumiendo en estos textos que voy a hablar de aquí para adelante lo que hemos venido hablando sobre hebreo, israelita o judío. Dice del 1 al 8, verdad digo en Mashiach, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Ruach HaKodesh, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Mashiach por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, ¿eh? Que son israelitas. Veo como ya, parientes según la carne, o sea, de otras tribus, que son los israelitas, son los parientes en la carne, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes los patriarcas y de los cuales según la carne vino Mashiach, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, ojo, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Romanos 2, Romanos 2, en el versículo 28 y 29, si usted puede leerlo todo, pero 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío
el que lo es en el interior, y la circuncisión, la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no proviene o viene de los hombres, sino de Elohim. O sea, no es judío lo que es exteriormente, ni es la circuncisión de la carne. O sea, es judío el que lo es en el interior, refiriéndose al mismo concepto que venimos. O sea, una persona que diga que es judía y no tiene circuncidado su corazón, una persona que tiene circuncidado el corazón, las obras del Padre quiere hacer. Abraham fue circuncidado en su corazón y circuncidado en la carne. Abraham recibió la promesa estando sin la circuncisión. Entonces, importante que con esos dos textos, y yo sé que ahora vamos a ver muchos más textos que nos va a mostrar entonces la diferencia entre hebreo, israelita y judío. Judío en el grupo de la etnia como tal. Hebreo en la acción que estamos tomando como tal. Israelita porque pues a Jacob se le cambió el nombre israelita y de ahí es donde salen todas estas pensamientos. Para terminar, también les dije que hay personas que se llaman sionistas. Y bueno, no sé si ya varios conocen el término de sionismo, sionista. Esto simplemente es un grupo que apoya al pueblo Yahudá que para que se estableciera como estado de Yahudá en la tierra ancestral. Los sionistas, eso más o menos ocurre a finales del siglo XIX en respuesta a la preocupación antisemita de Europa y entonces así ellos poder oficiar una solución para el pueblo yaudín, a todos en general, los de la dispersión, para poder vivir seguros y libres. El sionista entonces, la palabra sionista viene de Sion. Y este señor en 1897, Theodor Herzl, con el movimiento ideológico incluye corrientes conservadores, corrientes liberales, socialistas y progresistas. O sea, no todos los judíos son sionistas, ni los sionistas son judíos, son personas de otras etnias que simplemente apoyaron el establecimiento del Estado de Israel para que en 1948, primero cumpliendo la profecía que Yahweh dijo que se iba a colocar allí nuevamente, que se iba a resurgir el Estado de Israel, pero empezó entonces desde muchos años anteriores utilizando estas herramientas para que se fuera formando lo que tenemos el día de hoy. Entonces, el establecimiento de Israel se fue en 1948. Sabemos entonces que Yahweh comenzó a obrar de muchas maneras para que fuera y tener lo que tenemos el día de hoy. Entonces, al igual este de sionista todavía se maneja como una ideología que es política en Israel y como un movimiento de apoyo a la existencia del Estado de Israel. Y eso está por todo el mundo, ¿ah? Entonces quiero dejar aquí este estudio y poder nosotros ya ver la diferencia entre los términos, entonces nosotros poder definir nuestra identidad. Entonces la identidad espiritual nuestra no es que yo sea un judío y si soy un judío pues lo pruebo con mi carné de sangre y todo lo que sea, pero lo más importante que Yahweh desea es que nosotros nos alejemos del pecado, hagamos el cambio para poder llevar en alto el nombre de hebreo, el que cruza al otro lado y conocer la historia de nuestro pueblo, poder nosotros cargar con la responsabilidad de este pueblo de Israel, que Israel entonces se juntan todas las tribus y una de esas tribus es Yahudá, de donde salen los judíos, y entendiendo toda la historia, la separación de los reinos, el exilio y el regreso nuevamente, podemos nosotros determinar verdaderamente que un término con el otro no son sinónimos, porque un judío no necesariamente es hebreo. Un hebreo es aquel que se aleja del pecado, se aleja de la oscuridad a la luz y a la vida. Entonces, seamos hebreos israelitas o seamos hebreos judíos, pero no seamos israelitas y sigamos manteniendo, revolcándonos en el pecado, o seamos judíos y sigamos entonces haciendo cosas, porque yo conozco muchos Yahudim, muchos judíos
que se llaman judíos, no sé de cuál tribu sea, pero se llaman judíos por lo que expliqué hace un ratito, pero no creen en el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. No creen. O sea, no, allá mismo en Israel, en la nación de Israel, existen muchos judíos que son ateos, que no creen. Entonces, esas personas, ¿cómo se llamarán? Israelitas. No se pueden llamar ni judíos porque ni tienen una conexión con lo religioso o con lo espiritual del mismo pueblo. Bendiciones, saludos, amados hermanos. Espero que en estos videos que hemos hecho podamos nosotros haber eh, aprendido a diferenciar estos términos y bueno, y esto es una manera de pensamiento, no es toda la verdad, pero les coloco esto en su corazón para que aprendamos a definir los conceptos y estar claros cuando alguien nos pregunte. Bendiciones, saludos, saludos a todos. Shalom.